contando un poco lo que es la revista Liquindoy. Yo siempre digo que es una locura hecha realidad. Yo llevaba años pensando desde la asociación que montamos, desde el colectivo que montamos, que se llama La Dáquira. Se llama La Dáquira porque Dáquira es memoria en árabe. Y para nosotros la palabra memoria es el sentido de lo que entendemos por cultura. Entonces, desde La Dáquira teníamos en mente hacer un monográfico, un pequeño periódico, y apareció la idea de la revista. La idea del nombre surgió casi al instante. Primero porque es una palabra que contiene mucho, aquí no tengo que explicar absolutamente nada, pero contiene mucho de lo que es la memoria de pueblos y de gentes de Allende los Mares que pasaron por la ciudad, ¿no? Y también por esa característica que tenemos en el lenguaje andaluz de acortar y con una sola palabra decir tanto. La revista Liquindoy, pues no quisimos que fuera un espacio que abarcara poco, no quisimos, sino nos aventuramos desde el principio a que fuera un espacio en el que cada número es una especie de monográfico. Hemos tratado figuras como Almudena Grande, hemos tratado figuras como Saramago. Luego, como podéis ver en las últimas revistas que están aquí, pues hemos tratado la cultura popular, también el cambio climático lo tratamos, y lo tratamos desde diversos prismas, ¿no? Como puede ser la música, como son los cómics, artículos de opinión, y bueno, en varios de esos números ya hemos tenido la gran suerte de contar con Susana. Para mí esta presentación que llevábamos, no iba a decir persiguiéndola, pero soñándola un tiempo con anteriores revistas, porque ya nos había ofrecido Alejandro venir a la feria del libro de Cádiz y no se había dado las circunstancias. Y para mí hoy es un día especial por eso, porque se ha dado, y se ha dado de la manera que se tenía que dar. Vamos a hablar un poco de lo que es la cultura, de lo que es el activismo, y vamos a ir tratando diversas partes de las anteriores revistas, de este último número que va sobre la cultura inclusiva, algo tan desconocido, diría yo, en cierta manera, y aparentemente o tan falsamente conocido, porque con la palabra creemos que ya sabemos lo que es la inclusión, ¿no? Y la inclusión incluye muchos ámbitos. Bueno, y sin más, pues vamos a ir charlando. Después podréis comprar la revista. ¿Se ha ido Ale? No sé dónde era, donde se venden las revistas. Creo que es en el espacio de nada más entrar en la feria. De todas maneras, ahora lo comentamos. Y tenemos tanto del último número, que cuestan 6 euros, tanto del último número como de algunos anteriores, ¿vale? También podéis participar como mecenas. Es una revista que, al ser un sueño, una locura, podemos sacarla en papel gracias a los mecenas, de los cuales hay muchos en esta ciudad que hacen posible que cada número siga adelante. Ya vamos por el número 6, ya llevamos dos años, y sin más, pues no os aburro más y paso a esta charla, que va a ser una charla distendida y una charla de la que seguro vais a disfrutar. ¡Qué bonito! Bueno, gracias por venir
a todo el mundo. Os habéis puesto bien, ¿eh? Hombre, es que esto es inhumano, ¿eh? Así que muchas gracias por venir y bueno, vamos a charlar. ¿De qué charlamos, Raúl? Yo creo que de todo un poco, tampoco... yo quiero, bueno, me gustaría que charláramos pues sobre el arte, hoy, ¿qué es el arte? Del arte como banderas hacia la igualdad, hacia la cultura, hacia el transformar, ¿no? El transformar y divirtiéndonos. Qué amplio, ¿eh? Es amplio. El arte, bueno, es verdad que el arte es un elemento transformador y que siempre nos despierta emociones. Todo lo que no despierte emociones no es arte, ¿no? Podemos ver un cuadro precioso, pero si no nos levanta algo, no nos despierta algo, pues no es arte. Y eso es lo que diferencia en cualquier disciplina una obra que sea artística de algo que no lo sea, ¿no? Y el arte sí es un elemento de transformación, siempre. Bueno, siempre que nos transforme una emoción y un sentimiento, siempre podemos decir que es transformador. Pero también el arte puede tener un componente de activismo social que sí nos puede ayudar a transformar el mundo que nos rodea, ¿no? Y a eso se le denominó ya a principios del siglo XX el artivismo, que es un arte con contenido social. Entonces el artivismo, que pensamos que surgió en las vanguardias artísticas de ese principio del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, surge del surrealismo, del dadaísmo, ¿no? Que explicaba los horrores de la guerra a través de pintura y nos hacía pensar, ¿no? Pues pensamos que el artivismo es solo a través de las artes plásticas, a través de la pintura o del collage o de otras disciplinas. Sin embargo, el artivismo ahora se ha transformado y se ha transformado desde el arte urbano, el graffiti. Banksy, por ejemplo, es un artivista o una artivista. Nadie se plantea que Banksy puede ser una mujer, ¿por qué no, verdad? Entonces, bueno, también se traslada a la calle y se traslada también a lo que es la creación musical incluso, o a la performación, a la performance, y nos sirve también para ese arte, nos sirve para ayudarnos a pensar y también para implicarnos en acciones artivistas, ¿no? Que es lo que yo siempre intento transmitir a la gente, que el artivismo no hay que ser ni especialmente artista, que eso parece que nos viene muy grande, ni especialmente activista, que parece que nunca somos lo suficientemente activas, ¿no? El artivismo es implicarse en cosas, incluso en acciones artivistas que ya están en marcha. Y hay artivistas maravillosas como por ejemplo Yolanda Domínguez, que es una artivista visual que hace cosas chulísimas y nos hacen pensar un montón, incluso con un toque de humor, porque el artivismo lo bueno que tiene es que también usa la ironía, la paradoja, el ingenio, el humor, y te hace pensar desde esas obras artísticas, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, una obra de Yolanda Domínguez, no sé si la conocéis, pero si no, os animo para que la visitéis. Tiene algunas piezas súper chulas e iniciativas a las que se une la gente, ¿no? Por ejemplo, tenía una iniciativa que se llamaba Una mujer de la edad de Clooney, y aparecían mujeres de la edad de Clooney, porque siempre los anuncios de George Clooney, no sé si os acordáis, siempre vendía café, pero vamos, con pibitas que podían ser su nieta, ¿vale? George Clooney, se te va el boli. Entonces ella dijo, mujeres de la edad de Clooney, y mujeres vestidas todas iguales, con un traje rojo, bebiendo café, una mujer de la edad de Clooney, para hacernos pensar de por qué nosotras, las mujeres, ya no somos tan válidas para el mundo audiovisual, en este caso, el mundo del cine o el mundo artístico, porque no somos tan válidas como ellos cuando son maduritos e interesantes, ¿no? Porque ellos son maduritos e interesantes, nosotros somos unas viejas, unas viejas pellejas. Bueno, pues esas cosas que te hacen pensar, pues te hacen pensar también desde esa ironía, desde el humor y desde conceptos que te sitúan en otro plano y que pasan muchas veces desapercibidos, ¿no? Y lo bueno que tiene el artivismo es que te remueve desde ese punto, ¿no? Es ese, como tú bien decías, ese hacerte pensar, ¿no?
ese sacarte del día a día que muchas veces no pasamos al lado de una pieza artística y no le echamos cuenta o no le... hoy en día que muchas veces el activismo parece que decae en ciertos momentos, o parece que el otro día, bueno, con una polémica política, por el tema de la masacre en Gaza y demás, escuchaba a un futbolista que es que él lo único que tenía que hacer era jugar. Y yo decía, o sea, eres un muñeco de futbolín, nunca mejor dicho, o sea... A ver, futbolista. Tampoco le vamos a pedir mucho más, ¿no? Espera a Luis del Olmo. Claro, entonces era como, o sea, me parecía completamente absurdo. Y es lo mismo, yo opino lo mismo que decías tú, o sea, a una persona que hace arte, que tiene esa creatividad y la plasma, hay que exigirle que sea también persona, o sea, y si eres persona, yo creo que el activismo forma parte de ese día a día, ¿no? Sí, además el activismo es duro, de cualquier causa, y lo sabemos, sobre todo por las compañeras que somos, y que aquí tenemos muchas compañeras de activismo feminista, radical, pues el activismo es duro. Y ya sea la causa que sea, ¿no? De cambio climático, ecología, cambios sociales, es duro porque te implicas, ves las injusticias, te remueven, ves que hay cosas que están mal hechas desde muchos puntos, sobre todo desde la política, ¿no? Pero es verdad que el activismo tiene ese componente de que rebaja una tensión muy potente, ¿no? No solo rebaja una tensión hacia afuera y permite que la gente vea otras realidades que si no estarían con las uñas hacia afuera, sino que también relaja desde dentro. Porque como ser activista es duro, utilizar el arte como una herramienta activista también te ayuda a rebajar esa tensión personal, ¿no? Y a sacar fuera a través del elemento artístico, que ya te digo, puede ser de muchas disciplinas distintas, a sacar esos demonios hacia afuera. Y eso también rebaja mucha tensión, rebaja mucha confrontación y nos acerca de centro a centro a las personas, ¿no? Porque acercarse de centro a centro es acercarse desde las emociones, desde lo que te remueve, como decía al principio que era el arte, algo que te removía emocionalmente. Cuando algo te remueve emocionalmente, pero lo puedes transmutar de otra manera, ya vas a acercar posturas. Y eso es lo bueno que tiene el arte como elemento facilitador en el activismo, ¿no? Y vamos hacia el lado del humor, hacia la presentación que tuvimos en Sevilla, elegir una camiseta de los Monty Python, que no sé, bueno, evidentemente los conocéis, pero tenían un sketch que era el Ministerio de los Andares Raros. Y el sketch es buenísimo. Y a mí me acercaba a ese punto de cultura inclusiva, porque parece que muchas veces lo ponemos en un plano serio, en un plano completamente formal, y parece que no nos podemos reír también con esa parte, con la inclusión también. O sea, y lo recordaba como eso. Entonces, querría que habláramos sobre esa parte de humor que tiene el activismo también, que tiene una parte de lo que tú decías, de ponerte cara a cara y de que te relajes absolutamente, incluso corporalmente, ¿no? Totalmente, el humor es una herramienta absolutamente subversiva y de lo más serio que existe, lo más serio que existe es el humor. De hecho, es una capacidad solo humana y eso nos ayuda a sobrevivir. El humor nos ha ayudado a sobrevivir incluso como especie, ¿no? El humor es de lo más serio que existe. No solo acerca postura, como te estaba comentando antes, sino que el humor es capaz de transformar un elemento complejo, una teoría muy compleja. Para que la sociedad cambie necesitamos teoría, necesitamos teorizar, necesitamos la filosofía, si no el mundo no avanza, no cambia. Pero lo que nos permite el humor también es simplificar esa teoría, esa filosofía
ese humanismo que nos permite avanzar como sociedad y simplificarlo en cosas sencillas que la gente lo adapta y cambia incluso una creencia. Pero el humor es tan importante que también es utilizado por el poder, y el humor puede incluso perpetuar lo normativo, porque bueno, hasta en la Segunda Guerra Mundial Hitler contrataba humoristas para hacer chistes sobre los enemigos, ¿no? Para perpetuar a través del humor también esa degradación del ser humano. Entonces, si el humor lo utilizamos desde arriba hacia abajo, estamos perpetuando una opresión. Y eso somos conscientes a lo mejor cuando le decimos a las criaturas que el bullying está mal y que no nos podemos reír de la persona que es diferente. Pero cuando somos adultos y adultas seguimos perpetuando un humor clásico, un humor normativo, un humor machista, un humor donde se sigue oprimiendo al diferente y a la diferente, y no nos damos cuenta que si no cambiamos esos clichés del humor, al final lo que hacemos es sumarle al poder. Cuando el humor lo hacemos de abajo hacia arriba, nos reímos del que oprime, no de la persona oprimida. Y reírse del poder, eso es cuando, el poder se hace caca con el humor. Ahí es cuando ya tenemos el poder, podemos cambiar las cosas, podemos darle la vuelta y claro, tiene un reproche social porque esto no es gratuito. Cuando tú haces esto, el poder o quien ostente el poder, que es quien impone los códigos del lenguaje y los códigos comunicativos, saca las uñas. Pero claro, también te encuentras mucha gente a tu alrededor que se siente cómoda y se siente identificada en ese discurso y rebaja muchísimo la opresión personal que vive, porque se identifica. Y el humor tiene esa herramienta maravillosa que es la identificación, ¿no? Que a través de todas las figuras literarias que utiliza el humor, desde la metáfora, la metonimia, todas esas figuras, las puede utilizar para hacer que la persona que está escuchando eso se identifique. Cuando hay una persona que se identifica con una realidad, es como si se sintiera acompañada en este proceso, incluso se une a esa unión. Y ese es el activismo con humor del que a mí me gusta tanto hacer, ¿no? Claro, yo conforme tú ibas diciendo iba pensando, por ejemplo, bueno, en las listas negras que se elaboraban por los gobiernos de Estados Unidos, por ejemplo, y se siguen elaborando, ¿no? Y en cómo va atacando el poder. Es lo que tú dices, cuando se siente inseguro, aquí uno de los primeros que ataca es a los humoristas e intenta que el humor esté vacío, ¿no? Lo vacía de contenido, por decirlo así. O sea, cuando no sabe muchas veces el poder que incluso en el humor más absurdo hay la crítica más feroz y más bestia, ¿no? Y cómo va acercando eso, o sea, vamos a seguir tirando del hilo. Yo, si algo me une con Cádiz, ese acercamiento es a través del carnaval, pero es ese acercamiento a la espontaneidad, a ese humor. Y conforme ibas contestando, se me venía a la cabeza muchos de los pasajes, por ejemplo, del libro que escribiste, y cómo ibas identificando a través de los tipos y a través de las letras, cómo ibas identificando precisamente ese poder. O sea, si yo una de las cosas que veo en el carnaval, que ahora podemos hablar también un poquito de eso, pero que desearía que no se vaciara de contenido, es que siempre tiene que estar reivindicativo. O sea, yo creo que esa parte de humor siempre tiene que ser reivindicativa, y en esta parte del carnaval también, ¿no? O sea, quiero también que me cuentes un poco que hablemos de cómo se puede identificar a través de una figura, ¿no? O sea, de dibujar una figura y a partir de ahí identificarlo con el poder, pero en una persona, ¿no? Claro, primero es identificar eso, identificar el poder, porque cuando pensamos en el concepto de poder parece que siempre nos imaginamos un dictador con bigote, ¿no? Y no es, y que también, que eso ejemplifica a lo mejor de manera más gráfica y visual lo que es el concepto del poder.
Pero el poder lo encontramos en todas las facetas de nuestra vida. Desde cuando vamos a comprar pan, a quién atienden primero o a quién le enseña, quién pone primero el nombre en una cuenta bancaria. El poder lo encontramos en muchos sitios y siempre está como camuflado. A mí, por ejemplo, el humor absurdo me encanta, ¿no? El humor absurdo me encanta, pero que tampoco está exento de transformación, ¿no? Porque cuando tú identificas el poder y no quieres perpetuarlo, al final te lo llevas a todas partes, ¿no? Y no sé lo que te iba a decir con esto. Ah, sí, lo de los personajes. Lo de los personajes, que se me ha ido, porque quería hablar del poder porque me parecía importante. Pero bueno, por ejemplo, que el humor que se puede utilizar desde el humor gráfico, desde el humor... Bueno, nosotras, por ejemplo, cuando hacemos carnaval, en el caso del que me preguntas del carnaval, pues siempre pensamos en un personaje que nos ponga. Te tiene que poner, tu creación te tiene que poner cachonda. Si no te pone cachonda es una porquería. Te tiene que poner cachondísima y una vez que ese personaje te gusta, pues ya vas jalando del personaje. Ya le vas añadiendo una playlist. Mis personajes siempre tienen una playlist. ¿Qué escucharía? Yo qué sé, Jacqueline Kennedy. ¿O qué escucharía Janis Joplin aparte de ella misma? ¿Qué playlist tendría, yo qué sé, una taleguera, ¿no? Entonces, pues vas jalando de ahí y le vas dando personalidad. Llega un momento en el que le vas dando tantas características al personaje y vas incluso jugando con el eje corporal de cómo se mueve el personaje, que el personaje te va diciendo cosas. Cuando tú piensas, por ejemplo, en un personaje, una taleguera, pues te mira así y fuma, pero te mira desconfiando. ¿Por qué? Porque está en la cárcel. Y la situación de una mujer en la cárcel no es la misma que la de los hombres. Tendrá muchas cosas que decir al respecto. Y te va a mirar desafiando. Sin embargo, una femme fatal ya está por encima del bien y del mal. Ya el concepto de culpa lo tiene más que trabajadísimo y ya te mira, no por encima del hombro, pero casi. Por lo menos arquea una ceja cada vez que le dicen algo que no le gusta, pues dice, a la cárcel va a venir a robar, ¿no? Entonces eso, darle entidad al personaje, cómo se mueve, qué música escucha, qué se encuentra a su alrededor, cuál es su realidad, cuál es su contexto sociopolítico. Parece que no, pero te ayuda muchísimo a escribir después desde esa realidad y a encontrar esos elementos del poder que quiere transformar, incluso desde lo absurdo, desde lo más absurdo, que puede ser depilarse el papo, yo qué sé, desde todos esos elementos. Ese personaje no lo va a decir de la misma manera si es una primera dama, ahí échale papa, que si es, por ejemplo, una estrella del rock and roll, ¿no? El poder se lo encuentra de maneras distintas y sus realidades son distintas. Entonces, conocer bien el personaje, integrarlo, te ayuda muchísimo. Nosotros integramos tanto el personaje, ahí está mi compi Tati también, a la Tati, que el año que fuimos de las madrinas, por ejemplo, nos llevamos un año hablando en italiano, pero vamos, italiano inventado. Nos queríamos, hasta mi niña decía, mamá, lávame los dientes, por favor. Porque lo integras tanto que te lo llevas a tu día a día y al final se convierte en una compañera de viaje y te ayuda un montón a conocer otras realidades, a investigar otras realidades, otros momentos políticos, otros momentos sociales, qué es lo que estaba pasando a nivel cultural, cómo se movía la música, cómo eran los movimientos contraculturales, por ejemplo, de la época de Woodstock, ¿no? Cómo era ese movimiento contracultural sexual, esa revolución sexual que fue una revolución para los hombres, porque nosotras al final nos quedábamos igual, ¿no? Por ejemplo, ese momento del destape, ¿no? Que llegó a España de esa manera, esa revolución sexual vino con el destape a España, nos creíamos que iba a ser libertad, pero era libertad para pajares y exceso. Eso es lo que hacían las películas de los vingueros. Para nosotras éramos siempre ese objeto sexual y ese cliché pensado para la complacencia masculina, ¿no? Nosotras al final no nos encontraban en el clítoris ni de coño, ¿no? Eso era así. Y la única libertad sexual era que nos tomáramos la píldora para que, bueno, se pudiera tener relaciones. Todo es analizable
y todo es, ¿no? Darle la vuelta para contar esas cosas. Para contar esas cosas que pasaban antes, contar las cosas que pasan ahora, porque bueno, conocer la historia y rescatarla a través del carnaval es muy interesante, traerla, porque quien no conoce su historia pues está condenado a repetirla, ¿no? Rescatarla y contar las cosas que pasan ahora, ver esa dicotomía de que creemos que hay más avances de los que hay realmente, y después gaditanizarlo. Esto hay que gaditanizarlo, porque si no, no sería carnaval. Claro, es una parte de ese activismo, o sea, estamos hablando de un activismo que nace desde abajo, o el activismo del que tú hablabas antes, que yo creo que también es activismo, cuando el poder también hace activismo, o sea, y además activismo muy marcadito, muy mascadito, nunca mejor dicho, para la gente, o sea, para que la gente se crea, lo has ido repitiendo, para que se crean que bueno, que se está transformando la sociedad, pero no se está transformando, o sea, para mí uno es activismo social y el otro es activismo evidentemente, no sé si administrativo incluso, porque muchas veces es administrativo, de hacer un papel. De hacer un papel también puede ser el meterte, o sea, en el mundo cultural, la cantidad de papeles, nunca mejor dicho, que hay que hacer, de rellenar papeles para hacer cualquier tipo de actividad, o el que rompe con todas esas cadenas y dice, oye, evidentemente a lo mejor no voy a poder recibir una ayuda, no voy a poder, pero voy a tirar y ya luego iré encajando como pueda, ¿no? Pues sí, y además me parece muy interesante eso que estás diciendo, ¿no? De que el activismo también es utilizado por la derecha. Es que, claro, la derecha también hace activismo, lo hace desde su punto de vista. Hasta sindicatos tienen. Hombre,